vamos a indicar que también hay una terminología muy común que se refiere a la pK, que es la constante de disociación. Esta constante de disociación nos indica la fuerza que tiene el ácido. Un ácido fuerte tiene una constante de disociación elevada y un ácido débil se disocia poco, tiene una constante de disociación baja. Ok, ácidos débiles producen bases fuertes y a la inversa. Vamos adelante. Aquí tenemos la representación de una reacción química de gran importancia. Vemos acá el centro. Vámonos al centro primero. Tenemos el ácido carbónico, ácido débil. Es un ácido que está constantemente en todos los tejidos de nuestro organismo, H2CO3. Él tiene a la izquierda la posibilidad de comportarse como ácido donando un protón al medio. Acá está el protón más produciendo el compuesto que resta, que es el ion bicarbonato, HCO3 negativo. Pero, ¿de dónde sale el ácido carbónico? Vámonos bien a la derecha. El producto final del catabolismo es el CO2 que exhalamos toda la vida, toda nuestra vida, y dejamos de hacerlo cuando morimos. Este CO2, mediante una enzima que se llama anhidrasa carbónica, se une al agua, H2, y se convierte en H2CO3, H2CO3. El ácido carbónico, mediante la misma enzima anhidrasa carbónica, puede ir en la otra dirección. Si el pH le facilita, puede convertirse nuevamente el H2CO3 en agua más CO2. En este caso, en la imagen tenemos que este CO2 ya en pulmones va a salir al aire expirado. Y vamos a ver que aquí el protón está formado como parte del metabolismo de los tejidos. Este hidrógeno, cuando está en exceso, puede salir por la orina unido al ácido fosfórico, al fosfato para formar ácido fosfórico o al amonio para formar NH4 positivo. Aquí le falta un signo positivo. Acá abajo a la izquierda, la representación del CO2, perdón, del ácido carbónico. Un carbono, 3 oxígenos. Un carbono, 1, 2, 3 oxígenos. 2 hidrógenos, cada hidrógeno con uno de los oxígenos y el tercero con doble enlace. Entonces, pero cuando el ácido carbónico se convierte en ion bicarbonato, es el HCO3 negativo. Ha perdido este hidrógeno de una de las uniones con el oxígeno. Pero también en forma de un polvo o en forma sólida, tenemos otro compuesto que es muy común en el medio, que es el bicarbonato de sodio. Aquí abajo tenemos NaOHCO3. Fíjense ustedes, en vez de tener aquí arriba nuevamente H2CO3, aquí este en algún momento perdió su segundo hidrógeno y fue reemplazado por una carga positiva también, sodio iónico, y se conforma el compuesto bicarbonato de sodio. Este compuesto se utiliza mucho en la repostería y se utiliza muchísimo como un elemento, como una sustancia que permite obtener de la coca que se mastica, el aculico, la coca que se mastica, la cocaína. Entonces, el bicarbonato de sodio permite la obtención de cocaína. Ok. Si en algún momento hay alguna pregunta, pues hablen. Tenemos representación de ácidos fuertes y ácidos débiles. Acá. Importante para nosotros tal vez indicar
el ácido acético como una sustancia importante, el ácido carbónico, el ácido fosfórico, justo las tres sustancias que tienen una estrellita. El resto es más química. El amoníaco, NH3, como una base débil. Y creo que eso es todo lo importante, conocer y manejar bien dentro de lo que significan bases débiles y ácidos débiles. Ácido acético, ácido carbónico, ácido fosfórico y el amoníaco. Como base débil, aquí ya no la muestran al ion bicarbonato como base débil, aunque podemos conceptualizar que está entre débil y fuerte. Aquí está la reacción que hemos visto hace un momento, el CO2 más agua más la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. Y este a su vez puede disociarse donando un protón al medio y convertirse en ion bicarbonato. El protón donado va a hacer que la solución acuosa, si es que hay mucho protón donado, se convierta en una solución ácida. Ese es el carácter ácido. Mientras no donen el protón, entonces no hay el carácter ácido de una solución. Antes de olvidarme, voy a decirles de que un ácido tiene esas características las características que conocemos, que será una sustancia que degrada a otras sustancias, ¿no es cierto? Si es un ácido fuerte, degrada esas sustancias. Si nosotros metemos el dedo hasta el estómago, imagínense que tiene un dedo largo, vamos a llegar hasta el ácido clorhídrico y después de un minuto vamos a sacar solo el hueso, ácido fuerte. No ocurre lo mismo con los ácidos débiles. El vinagre es un ácido débil, se utiliza para hacer ceviche, ¿no? Pero aprovecha que la carne del pescado es una carne muy suave y este ácido débil es capaz de degradar, de cocinar, si ustedes quieren, a la carne del pescado, el ceviche. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque lo que está en la solución acuosa son protones. Es el núcleo de un hidrógeno. Es una carga positiva. Y lo primero que hemos dicho en la clase inicial es indicar que las sustancias, para que sean neutras, requieren tener una carga positiva y una negativa. Si tenemos un protón acá, le falta su pareja, le falta el electrón, le falta la carga negativa. Es una sustancia inestable. Los protones son altamente reactivos. Por eso entonces reaccionan con todas las sustancias, con todos los átomos de las sustancias en las que esté en contacto, con las que esté en contacto para arrancarles los electrones y conseguir su estabilidad. Por eso los ácidos entonces, las soluciones ácidas en las que abundan los protones y son fuertes, abundan los protones de una forma muy importante, tienen esa capacidad de degradar a otras sustancias. Por eso el ácido clorhídrico permite la degradación de los alimentos en parte, especialmente las proteínas en parte, para que sea más fácil que éstas continúen digiriéndose en el intestino delgado. Hay una escala del pH. El pH, en términos estrictos, es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o de iones hidrogenión, lo que sea, no importa, que nosotros representamos como un H positivo, como un protón. Es el logaritmo negativo. Las escalas logarítmicas lo que hacen es hacer una escala de una infinidad de valores. Pueden suponer de que en un litro de solución pueden haber un protón o pueden haber 10.000 millones de protones. Entonces, en ese rango hay una gran cantidad de posibilidades numéricas. Y lo que hace el logaritmo es agarrar porciones y convertirlas en una escala. Y que esta escala es del 1 al 14, donde 7 es neutro y donde 1 es muy ácido y donde 14 es muy alcalino, muy básico. Entonces, con esta breve definición, veremos de que ya está escrito acá, el pH de una solución se acerca a 1 cuanto más iones hidrógeno contiene, y es alcalino cuanto menos iones hidrógeno tenga y cuanto más iones hidroxilo tenga.
Aquí vamos a ver que lo que nos importa es lo que estoy señalando acá con una flecha rojita. Vamos a la imagen grande. Hay diversos pHs de los líquidos corporales. Lo que más nos importa en clínica y nunca jamás de los jamases hay que olvidar es el pH de la sangre arterial, que varía en el estrecho margen de 7,35 a 7,45. 7,34, 7,30 es un pH ácido, es grave eso, o 7,50 es un pH alcalino y eso es grave. No vamos a entrar en detalles de las pequeñas variaciones que hay en la sangre venosa, en el líquido intersticial, en el líquido intracelular o en la orina. Sí, de la orina deberíamos saber también que y el jugo gástrico, voy a poner al medio ahí. En ambos casos es importante saber que la orina puede variar un pH de ácido a básico, dependiendo cuánta agua se ha tomado y qué tipo de alimentación uno está recibiendo. Entonces la orina varía en su pH, eso es importante, chicos, entre 4 y 8. El ácido clorhídrico del estómago generalmente está en 1,5 o muy ácido cerca de la hora de almuerzo, donde se secreta más ácido preparándonos para la hora de la comida. Este rango, se van a acordar cuando estén en pediatría y si quieren investigan, este rango es bastante más elevado, el pH, en recién nacidos, en bebés pequeños de meses. Según lo que yo he investigado, este puede variar entre 4 y 5, o sea, ser un pH ligeramente ácido. Lo que explica el por qué en niños que han nacido por cesárea y que no han nacido entonces por la vía vaginal y no han tenido contacto con las bacterias de la vagina, eh, muchas veces estos niños tienen una flora intestinal todavía insuficiente, no han llegado a un equilibrio, falta, digamos, una cantidad X de diferentes cepas que vayan a poblar el intestino y por esa razón muchas veces se producen bastantes cólicos en estos niños pequeños cuando consumen la leche de la mamá o preparados de leche. Entonces, esta es al parecer una explicación de este problema de los cólicos excesivos en recién nacidos o bebés de meses. A lo largo de los meses, el pH va siendo menor hasta llegar más o menos a este nivel que estamos marcando acá. Y bueno, ¿por qué digo eso? Porque en este pH elevado es posible que el bebé en su contacto con el medio ambiente a través de su boca y de su mano pueda ir tragando los microorganismos que luego van a poblar su intestino, sin que sean destruidos o sin que sean muy destruidos, digamos, por el pH gástrico. Pregúntenle a sus pediatras y el doctor González no se está equivocando. Pero eso es lo que sé. En la bilis, el pH es alcalino. Recuerden que la bilis recibe bicarbonato del páncreas y recibe bicarbonato de la vesícula biliar, del hígado. Entonces, ese pH que se ha vuelto básico se ha producido porque es necesario para que la digestión sea adecuada, para que las enzimas del duodeno puedan actuar, tienen que tener un pH alcalino y eso se logra entonces gracias al bicarbonato de la bilis y al bicarbonato del páncreas. La saliva, un pH ligeramente ácido, leche materna, igual que en la sangre más o menos. Aquí otra cosa importante, el pH vaginal. Es un pH, normalmente es un pH ligeramente ácido. Puede bajar un poco más, pero estamos entre 4 y 5. Por eso es de que este pH ligeramente ácido impide que hayan otros microorganismos que no son los saprófitos que colonicen la vagina. Cuando se alcaliniza demasiado el pH vaginal, es un ambiente proclive para la moniliasis, para que se contamine por el medio ambiente, no es un problema venéreo,
se contamine por el medio ambiente en un pH alcalino, por monilis. Del sudor que nos importa, el moco nasal también, la piel ligeramente ácida. Sistemas de neutralización, amortiguación y compensación. Vamos a ir viendo paso por paso. Neutralización es lo que el nombre indica. Un ácido neutraliza una base. Si quieren al revés, una base neutraliza un ácido. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de dos sustancias biológicas, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. En una reacción de doble flecha, no tengo doble flecha acá, una reacción de doble flecha de neutralización, lo que va a ocurrir es de que el ácido clorhídrico se conforma como ácido H positivo más cloro negativo, el hidróxido de sodio más sodio iónico positivo, sodio positivo, más OH negativo. OH negativo. Ok, entonces el resultado de esto va a ser que esta disociación inicial que ocurre en fracciones de segundo va a terminar conformando una nueva sustancia. Pondré una línea de puntos, aunque es una flechita. Esta nueva sustancia será agua H2O, como producto de este OH más este protón, este hidrógeno iónico, H2O, más sodio, más cloro negativo. Entonces, de esta forma hemos anulado al ácido fuerte y a la base fuerte, con el resultado de tener agua más sodio iónico más cloro iónico. Es una reacción de neutralización. Una reacción de amortiguación es lo que el nombre sugiere. Es decir, un ácido más una base, un ácido fuerte más una base, va a tener como resultado la atenuación del ácido, en este caso del ejemplo, del ácido fuerte. El ácido fuerte, ácido clorhídrico, al reaccionar con el bicarbonato de sodio, va a convertirse en, voy a escribir directamente, en ácido carbónico, H2CO3. ¿De dónde? Este hidrógeno que lo va a donar el ácido va a ocupar el lugar del sodio, H2CO3. Y el sodio se queda ahí como una sustancia iónica, más el cloro. Ya no voy a poner el más para no, voy a poner uno más. Entonces, otra vuelta. No es que desaparezca la acción ácida, sino se ha convertido en un ácido débil, ácido carbónico. El ácido clorhídrico se ha convertido en ácido carbónico débil, ácido fuerte en un ácido débil. ¿Cómo? Porque se ha disociado el cloro y el sodio, cloro y sodio, y el hidrógeno ha ido a ocupar el lugar del sodio, convirtiéndose en H2CO3, ácido débil. Compensación. La compensación se entiende como los procesos o reacciones químicas que intentan compensar, no resolver, compensar. Se debe entender eso. Yo te compenso a ti
lo que te ha pasado entregándote, te han robado 10 pesos, si te compenso, andate en taxi, en micro te doy 2 pesos. Te estoy compensando, pero no me estás solucionando todo el proceso. Entonces, ¿quiénes compensan y cómo compensan? Compensa riñón. El riñón compensa, ¿cómo? Reteniendo o eliminando bicarbonato. La lógica nos indica que si retiene bicarbonato es que hay acidosis. El bicarbonato, que es una base, va a ir a compensar la acidosis reaccionando con los protones. Si hay una alcalosis, entonces significa que hay un exceso de bases. Entonces, como el bicarbonato es una base, se va a eliminar por la vía renal. Y el sistema respiratorio. Entonces, son dos los sistemas que compensan. El sistema respiratorio va a retener CO2, retener o eliminar CO2. Si la persona está con acidosis, entonces le conviene eliminar CO2, va a respirar más rápido. Vamos a buscar una, aquí. Si tiene, si tiene alcalosis, va a eliminar CO2. Si tiene alcalosis, va a retener CO2. Y si tiene acidosis, va a eliminar CO2. Vamos por el segundo. Si tiene acidosis, elimina CO2 aumentando la frecuencia ventilatoria. ¿Por qué? Porque recuerden que el CO2 más agua más la anhidrasa carbónica va a formar ácido. Y si ya está en acidosis, no conviene pues que haya mucho CO2, porque ese CO2 va a tener la tendencia de formar ácido carbónico. Por eso entonces la respiración elimina el CO2 para que no se forme tanto ácido carbónico cuando el paciente está en acidosis. Si está en alcalosis, entonces significa que hay poco ácido. Entonces conviene retener, disminuir la frecuencia respiratoria moderadamente para que aumente la concentración de CO2 en nuestros tejidos, se una con el agua y forme ácido carbónico para compensar esa falta de ácido, ese exceso de bicarbonato. Volvemos a nuestra diapositiva que estábamos viendo. Ahí están compensación, riñón y sistema respiratorio que retiene o elimina CO2. Los trastornos del pH son 4. Son acidosis y alcalosis metabólica y acidosis y alcalosis respiratoria. Entonces, la acidosis puede ser metabólica, es decir, que es producto del metabolismo. La alcalosis puede ser metabólica, es decir, que es producto del metabolismo, pero puede haber acidosis respiratoria, que es producto de alteraciones en el aparato respiratorio, por ejemplo, ahogamientos, por ejemplo, depresión respiratoria. Y alcalosis puede ser también de tipo respiratorio. Entonces veremos cada una de estas situaciones. Causas de acidosis metabólica. Tenemos a la lactoacidosis, que es producida por el ácido láctico. El ácido láctico proviene de la glucólisis anaerobia.
La glucólisis, que es la vía principal de oxidación de la glucosa, ya verán eso ustedes, tiene dos vías, la aeróbica y la anaeróbica. Cuando uno está ahogándose, cuando hay depresión respiratoria, cuando uno está haciendo un ejercicio muy intenso, de la glucólisis aeróbica, es decir, en presencia del oxígeno, pasa a la anaeróbica. Y el producto final es el ácido láctico. En estas circunstancias, una persona que se está ahogando con depresión respiratoria, que tiene neumonía, habrá lactoacidosis. Una persona que está con infarto de miocardio, en la cual hay una baja irrigación sanguínea, por lo tanto una baja oxigenación, habrá acidosis láctica por una producción excesiva de ácido láctico. Puede haber cetoacidosis en la diabetes tipo 1 no controlada. Ya verán ustedes más adelante y en la práctica también el tema de diabetes. Ahí vamos a ver que los cuerpos, los ácidos grasos en la diabetes se queman, se oxidan con mayor intensidad. ¿Por qué razón? Porque en la diabetes de tipo 1 en especial no hay insulina. ¿Y qué? Si no hay insulina, entonces la glucosa no ingresa a las células. Y si no hay glucosa en las células, ¿qué hacen las células? Queman grasa. Y si queman grasa en exceso, entonces van a producir también en exceso una sustancia que se llama acetilcoenzima. Si la acetilcoenzima aumenta de una forma muy importante, entonces una parte va a orientarse a la producción de los cuerpos cetónicos, cetoacidosis. ¿Cuáles son? Son tres: la acetona, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato. Estos van a producir entonces una acidosis por cuerpos cetónicos. ¿Cuándo? Principalmente en la diabetes de tipo 1. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Y eso significa falta de glucosa, de ingreso de glucosa a las células. ¿Qué hacen las células? Queman grasas. Cuando es grave la situación, queman mucha grasa. Producto final, uno de los productos finales, es la acetilcoenzima A, que se orienta en parte hacia la síntesis de acetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato. Okay. También la diarrea intensa, porque en la diarrea intensa estamos eliminando el bicarbonato de la vesícula y el bicarbonato del páncreas por pérdida de bicarbonato. En la insuficiencia renal, por falta de eliminación adecuada del hidrógeno, de los protones. Se quedan en el cuerpo y aumentan o disminuyen el pH, acidosis metabólica. Y un veneno que es muy parecido en sabor, en olor y en color, incoloro, al etanol, que es lo que se bebe en la cerveza, en el whisky, en el ron, el etanol. Entonces, a veces confunde a alguna persona, accidentalmente o no, y consumen este metanol, que a diferencia del etanol tiene un solo carbono, metanol. El etanol, etano, dos carbonos. Es veneno, un veneno muy grave, muy fuerte. Este que se degrada hasta formaldehído y este formaldehído llega a ácido fórmico, produciendo entonces una grave acidosis metabólica y ceguera. Si es que no se muere el paciente, por lo menos queda ciego, porque este ácido se va a concentrar mucho en la retina y va a quemar prácticamente al nervio óptico de una forma irreversible. Causas de alcalosis metabólica. Podemos hacer crecer esto. Consumo excesivo de bicarbonato, los que aculican, los que mascan demasiada coca y consumen demasiado bicarbonato, entonces pueden tener alcalosis, una moderada alcalosis de tipo metabólico. Los que reciben accidentalmente dosis excesivas de bicarbonato de sodio mediante infusión intravenosa también pueden tener este problema. A eso se llama iatrogenia, un error en el uso de sustancias básicas en pacientes que necesitan, pero que reciben en exceso. Los vómitos.
¿Por qué? Porque lo que se vomita en primera instancia es el ácido del estómago. Si se vomita ácido, queda en exceso bases, alcalosis metabólica. Algunos diuréticos producen esa eliminación excesiva de los protones o iones hidrógeno y por lo tanto alcalosis metabólica. El aldosteronismo primario. La aldosterona es una hormona que se libera en la corteza suprarrenal y que tiene un efecto muy importante en la retención de sodio y en la eliminación de hidrógeno iónico. Entonces, cuando hay un tumor, por ejemplo, en la corteza suprarrenal, puede haber un aumento del aldosteronismo primario. Esto va a constituir entonces una causa de alcalosis metabólica. En en el síndrome de Cushing hay un exceso de producción de la hormona cortisol. Esta hormona cortisol tiene un moderado efecto de tipo aldosterona, un efecto que va a retener también eh, sodio y agua con eso y eliminar protones. Entonces, en estos dos problemas de salud que no son muy frecuentes, también se presenta o puede presentarse la alcalosis metabólica. Causas de acidosis respiratoria. El nombre nos está indicando de una forma muy clara que aquí el culpable, entre comillas, es el sistema respiratorio. Entonces, todo aquello que impida una adecuada eliminación del CO2 en cada expiración de nuestras vidas, va a retener CO2. Y ya hemos indicado gráficamente que el CO2 más agua más anhidrasa carbónica, la enzima, forma ácido carbónico, acidosis respiratoria, retención de CO2, CO2 más agua más la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico, acidosis, de origen respiratorio. Por ejemplo, ahogamiento. Por ejemplo, cuerpo extraño en vías respiratorias superiores que impiden una adecuada ventilación. Por ejemplo, depresión respiratoria por consumo excesivo de alcohol puede ser que se deprima la respiración y la persona entre en acidosis respiratoria. Por otros fármacos, hay numerosos fármacos que pueden producir depresión respiratoria y muerte en algunos casos. Y daños en la caja torácica con algunas de las causas de acidosis respiratoria, neumonías, virales, bacterianas, también pueden llegar a esa situación. Y finalmente las causas de alcalosis respiratoria, lo contrario. No siempre la ansiedad aguda, pero algunas veces esta es muy intensa y se manifiesta como un ataque de histeria, es la forma común como se conoce la ansiedad aguda, que puede manifestarse o no con aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si me ven, no sé si me ven o no me ven, pero la persona puede, me siento mal, empezar a hiperventilar, aumentar la frecuencia respiratoria sin necesidad, solo por un problema psicológico, por un problema de tipo emocional, pérdidas, problemas familiares, problemas económicos, pueden llevar a esa hiperventilación innecesaria. ¿Qué se elimina en gran cantidad? CO2. ¿Qué no se forma porque se elimina en gran cantidad de CO2? No se forma ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el CO2 más el agua da ácido carbónico. Entonces, si se está eliminando CO2, no se forma mucho ácido carbónico y lo contrario es alcalosis, que se llama alcalosis respiratoria. El ácido salicílico, acetil salicílico o aspirina, también su intoxicación puede pasar por una fase de hiperventilación y con una alcalosis respiratoria. Y a veces un mal uso de los respiradores automáticos en pacientes que están en coma y que están bajo el dominio del aparato, es decir, el aparato regula la frecuencia, a veces pueden
entrar por un error en el cálculo del médico en una frecuencia respiratoria demasiado elevada. Por último, esto también hay que saber, es muy importante en clínica, tenemos los valores de la gasometría arterial. Aquí no es arteria, es arterial. Entonces, las gasometrías nos permiten hacer un diagnóstico más preciso de cuál es la alteración que tiene este paciente X, Y o Z. Y tenemos entonces acá en la fila o en la columna, en la fila de arriba, en esta columna, la alteración primaria, acidosis, alcalosis, etc. ¿Cuál es el cambio primario? La alteración primaria en este problema de salud. El pH, ¿cómo está el pH? ¿Bajo o elevado? ¿Cómo se compensa? Por riñón, por el sistema respiratorio. Y aquí no nos vamos a detener en las bases exes porque no es el momento. Entonces, en la acidosis metabólica, por ácido láctico elevado, por cuerpos cetónicos o por consumo del veneno del metanol, la alteración primaria en la sangre arterial ha de ser verificar una disminución del bicarbonato en sangre arterial. Claro, si está en acidosis, quiere decir que el bicarbonato normal, cuando empezó la acidosis, empezó a compensar, empezó a amortiguar, mejor, perdón la palabra, reaccionando el bicarbonato con los protones de la acidosis metabólica para formar ácido carbónico. Entonces, se ha gastado el bicarbonato que he intentado compensar. El bicarbonato acá es la base que he intentado compensar al ácido de la acidosis metabólica. Por supuesto, el pH en la acidosis es bajo. Y la compensación cuando hay una acidosis de carácter metabólico es una compensación respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a hiperventilar en lo que se llama la respiración de Kussmaul. Va a empezar a hiperventilar con el objeto de eliminar CO2. Entonces, baja el CO2 mediante aumento de la frecuencia respiratoria para que no se forme más ácido, porque el CO2 más el agua forma ácido carbónico y estamos en acidosis. ¿Ok? Luego tenemos la acidosis respiratoria, neumonía, cuerpo extraño en vías respiratorias superiores, ahogamientos, depresión respiratoria por alcohol o algún otro fármaco, por morfina, por fentanilo, que le preocupa tanto al presidente Trump de los Estados Unidos. En los casos de acidosis respiratoria, como lo que está fallando es la respiración y no se está pudiendo eliminar el CO2 adecuadamente, en la gasometría arterial lo que podemos observar es que aumenta el CO2. Hay un aumento del CO2. Y el pH también va a estar bajo. ¿Quién compensa? Riñón. Si estamos en acidosis, el riñón va a retener bicarbonato. Para aumentar el bicarbonato, el riñón va a retener para que éste pueda compensar la acidosis. La base va a compensar al ácido. Y tenemos finalmente la alcalosis metabólica. Digamos, un exceso de bicarbonato para el que está mascando coca o un exceso de bicarbonato de sodio mediante una infusión intravenosa. En la gasometría arterial vamos a encontrar en la alcalosis un aumento del bicarbonato, un aumento neto del bicarbonato. Y el pH va a estar elevado, alcalino, alcalosis. ¿Cómo se compensa? Otra vuelta mediante la respiración. Si está en alcalosis, necesitamos un poco de ácido. Entonces, ¿qué hacemos? Bajaremos un poco la frecuencia respiratoria para aumentar el CO2 en el organismo y que este CO2 se una al agua para formar ácido carbónico que compense un poco la acidosis metabólica. Finalmente, lo que veíamos hace un rato, fulano de tal o fulana de tal ha tenido su ataque de histeria, ansiedad aguda y ha empezado a hiperventilar y no vamos a hacer una gasometría, pero que si haríamos una gasometría encontraremos que
El CO2 está bajo porque está hiperventilando, está eliminando mucho CO2. El pH va a estar elevado y la compensación debería ser por vía renal. Si está en alcalosis, eliminar bicarbonato por vía renal. Muy bien. Preguntas. Hay 57 participantes, por lo tanto, por ahí me animo a cambiar de vía y utilizamos el Meet, pero les voy a avisar. De cualquier forma, la siguiente semana, el día martes, ya están con otro docente, con otro tema. Entonces, con esto ha concluido en esta fase inicial los temas que me corresponden. ¿Hay alguna pregunta de parte de alguien? No, ¿mí todo bien? Sí, doctor, todo bien. Ok, muchachos, pasen buen fin de semana, no beban mucho, disfruten la entrada del carnaval. Chao.